Esto no es una historia para inspirarte. Es una sentencia para desarmarte. Aquí no vas a encontrar consuelo, ni redención, ni una mano que te levante con palabras suaves. Aquí vas a encontrar una verdad que no pide permiso y no explica dos veces. Una verdad que entra como un golpe seco al cráneo y se queda vibrando en el sistema nervioso. Si sigues escuchando, es porque algo en ti ya sabe que vivir así, a medias, anestesiado, postergando, es otra forma de muerte. El infierno no empieza cuando lo pierdes todo. Empieza cuando te acostumbras. Cuando normalizas el desgaste del cuerpo, la quema lenta de la mente, la humillación diaria de prometerte cambiar mañana. El infierno es funcional. Te deja respirar. Te deja trabajar. Te deja sonreír de vez en cuando. Por eso es tan difícil salir. Porque no te mata de golpe, te administra la ruina en dosis pequeñas, suficientes para que sigas llamando vida a la supervivencia. Este no es un camino de fe. La fe espera. Y esperar es una droga más. Este no es un camino de luz. La luz consuela, y el consuelo te vuelve blando. Este no es un camino de perdón. El perdón temprano es la mentira más peligrosa, te absuelve antes de que cambies. Aquí no hay absolución. Aquí hay responsabilidad. Y la responsabilidad no abraza, aprieta la garganta. Salir del infierno sin Dios, sin luz y sin perdón significa aceptar algo insoportable para el ego, que nadie te debe nada. Que nadie va a llegar a salvarte. Que no eres especial en tu dolor. Que tu caída no es trágica, es predecible. Que si sigues igual, el final ya está escrito y no será memorable. Un cuerpo más. Un silencio más. Un duelo breve. El mundo no se detiene por ti. Nunca lo hizo. Esta doctrina nace cuando se rompe la última excusa. Cuando ya no puedes esconderte detrás del pasado, del trauma, de la mala suerte, del entorno, del no sabía, del no pude. Cuando entiendes que cada decisión repetida deja de ser error y se convierte en carácter. Y que el carácter, tarde o temprano, cobra factura. El dominio total del ser empieza el día que aceptas que no eres una víctima frágil, eres un adulto evitando el peso de elegir. Aquí no se romantiza el dolor. Se lo usa. El dolor es información. El asco es memoria. La rabia es combustible. No para destruir afuera, sino para cortar dentro. Para amputar hábitos, discursos, relaciones y rituales que te mantienen cómodo en la miseria. Porque la comodidad es el verdadero demonio, te promete alivio inmediato y te roba el futuro sin hacer ruido. Esta no es una invitación a sentirte bien. Es una orden para dejar de mentirte. Vas a sentir vacío. Vas a sentir cansancio. Vas a sentir una soledad que no se llena con palabras. Y está bien. Porque ese vacío es el espacio donde se instala la disciplina. Y la disciplina no necesita motivación. Necesita repetición. Necesita dureza. Necesita silencio. El dominio total del ser no es espiritual, es operativo. No se piensa, se ejecuta. No se desea, se impone. Es entrenar el cuerpo cuando la mente pide huida. Es entrenar la mente cuando el cuerpo pide anestesia. Es elegir lo correcto aunque no haya testigos, aunque no haya recompensa, aunque nadie lo aplauda. Especialmente cuando nadie lo aplaude. Si estás esperando sentirte listo, no lo estás. Si estás esperando entenderlo todo, no lo harás. Si estás esperando perdonarte antes de cambiar, ya perdiste. Aquí se avanza sin garantías. Sin promesas. Sin finales felices. Se avanza porque no avanzar es pudrirse lentamente con excusas bien formuladas. Salí del infierno no porque encontré esperanza, sino porque perdí la tolerancia a mi propia mentira. Salí con rabia porque la rabia no negocia. Salí con asco porque el asco no olvida. Salí sin perdón porque el perdón vendrá después, si es que llega. Y sigo aquí no para demostrar nada, sino para no volver a caer en la trampa más cómoda de todas, creer que mañana será distinto sin que yo sea distinto. Esto no es para todos. Es para quien ya entendió que el precio de no dominarse es ser devorado por uno mismo. O tomas control absoluto de tu ser,
o tu ser te arrastra de vuelta al infierno. No hay tercera opción. Aquí empieza la doctrina. Aquí se acaba la mentira. No entres aquí buscando alivio. Este no es un refugio, es una sala de interrogatorio. Aquí no se cura el dolor, se lo interroga hasta que confiesa. Lo que vas a escuchar no te va a salvar, te va a quitar la anestesia. Y sin anestesia, todo duele como debe doler. Si sigues, acepta esto desde ahora, nadie va a absolverte. Nadie va a entenderte. Nadie va a tomarte de la mano para cruzar. Aquí se cruza solo, con el peso completo de lo que hiciste y de lo que evitaste hacer. El infierno no es un lugar. Es una lógica. Es la lógica de la postergación, del mañana, del cuando esté listo. Es el hábito de sobrevivir sin vivir, de repetir la misma traición diaria y llamarla proceso. El infierno es aprender a funcionar roto. Es normalizar el cansancio del alma, el deterioro del cuerpo, la erosión de la dignidad. Es seguir respirando mientras te vas apagando por dentro. Y lo peor no es caer ahí, lo peor es acomodarte. Aquí no hay fe porque la fe espera. Y esperar es permitir que el daño siga operando. Aquí no hay luz porque la luz suaviza los bordes y te permite mirar a otro lado. Aquí no hay perdón porque el perdón sin cambio es una licencia para reincidir. Esta doctrina no consuela, condena. No porque te odie, sino porque sabe algo que tú evitas aceptar. El infierno no se rompe con esperanza, se rompe con decisión. Salir sin Dios significa dejar de delegar. Dejar de mirar al cielo esperando señales. Dejar de culpar al pasado como si fuera una fuerza activa y no un recuerdo que usas para justificarte. Salir sin luz significa caminar sin sentirte bien, sin epifanías, sin momentos cinematográficos. Hacer lo correcto mientras todo en ti pide huir. Salir sin perdón significa cargar con la memoria de lo que fuiste para no volver a hacerlo. El olvido es peligroso. El asco es útil. El dominio total del ser empieza cuando aceptas que tu mente es capaz de mentirte con una precisión quirúrgica. Que puede convertir el autoengaño en discurso, la debilidad en identidad, la repetición en destino. Empieza cuando entiendes que no necesitas más información ni más inspiración, necesitas obediencia interna. Una ley que no negocia. Una disciplina que no pregunta cómo te sientes hoy. Porque cómo te sientes hoy no importa. Lo que importa es lo que repites. Aquí se entrena el cuerpo no por estética, sino por obediencia. Para recordar quién manda. Aquí se entrena la mente no para pensar bonito, sino para resistir la tentación de rendirse en silencio. Aquí se corta con precisión, hábitos, vínculos, rutinas, palabras que te suavizan la caída. Todo lo que te mantiene cómodo en la ruina se elimina sin ceremonia. La comodidad es el enemigo más inteligente, no te ataca, te arrulla. No vas a sentirte motivado. Vas a sentir resistencia. Vas a sentir una voz interna pidiendo tregua, pidiendo comprensión, pidiendo una excepción. Esa voz no es tu amiga. Es el carcelero que te promete una celda más cómoda a cambio de que no intentes salir. El dominio total del ser es aprender a no escucharla. A avanzar con el pulso temblando, pero firme. A hacer lo necesario cuando no hay ganas, cuando no hay testigos, cuando no hay recompensa. Esta doctrina no promete felicidad. Promete control. Y el control duele al principio porque rompe la ilusión de libertad que te dio la indulgencia. Pero en ese dolor aparece algo más estable que la emoción, la estructura. La estructura te sostiene cuando la voluntad falla. La estructura te mantiene en pie cuando el deseo te empuja al abismo. La estructura es el esqueleto de una vida que ya no se derrumba por cualquier impulso. Salí del infierno no porque encontré sentido, sino porque perdí la tolerancia a mi propia degradación. Salí sin milagros, sin aplausos, sin un final limpio. Salí con una regla simple grabada a fuego: todo lo que no se domina, domina. Todo lo que no se enfrenta, crece. Todo lo que se justifica, se repite. Y repetir es morir despacio. Si esto te incomoda, funciona. Si te irrita, mejor. Esta introducción no quiere gustarte, quiere despertarte. Porque el precio de no dominarte no es el fracaso, es la continuidad de una vida que se te escurre mientras la llamas normal.
Aquí empieza el dominio total del ser. Aquí termina la excusa. Aquí decides si sigues respirando o si empiezas, por fin, a vivir bajo tu propio control. No hay tercera opción. El infierno no arde, se repite. El infierno no grita. No quema. No aparece con señales claras. El infierno funciona. Se levanta temprano contigo, te acompaña al trabajo, te deja comer, te deja dormir. Por eso engaña. Porque no parece castigo, parece vida normal. El infierno no es una explosión, es un goteo constante. Y el que gotea no mata de inmediato, desgasta. Te vacía por dentro mientras sigues caminando por fuera. El infierno es rutina. Es hacer lo mismo todos los días esperando un resultado distinto y llamar a eso proceso. Es repetir el error con una excusa nueva y creer que cambió algo. Es prometerte que hoy sí será diferente mientras ya estás preparando la coartada para fallar. El infierno es saber exactamente que te destruye y seguir haciéndolo porque ya aprendiste a soportar el dolor. No estabas perdido. Estabas cómodo. Cómodo en tu degradación. Cómodo en tu versión rota. Cómodo en una vida que no te exige nada excepto seguir respirando. Aquí se cae la mentira de la mala suerte. La mala suerte es un evento. Lo tuyo fue un patrón. Y los patrones no aparecen solos, se eligen, se repiten y se defienden. Cada recaída no fue un accidente, fue una decisión vestida de imprevisto. Cada noche perdida tuvo una justificación elegante. Cada retroceso vino acompañado de una historia bien contada para no mirarte de frente. El infierno se sostiene de narrativas, no de cadenas. Te cuenta un cuento donde siempre hay un culpable externo y tú quedas limpio. Y mientras lo crees, te hundes sin resistencia. El mecanismo es simple y brutal, te traicionas y no pasa nada inmediato. No hay rayo. No hay castigo instantáneo. Entonces vuelves a hacerlo. Y al volver a hacerlo, entrenas a tu mente para no respetarte. La traición repetida se convierte en costumbre. La costumbre se convierte en identidad. Y la identidad termina siendo una prisión sin barrotes. No necesitas un carcelero cuando aprendiste a encerrarte solo. El infierno se alimenta de tolerancia. Toleras un poco más de lo que no deberías. Toleras una humillación extra. Toleras otra noche vacía. Toleras otro día sin avanzar. Y esa tolerancia, que crees fortaleza, es en realidad rendición lenta. El infierno no te pide que te destruyas de golpe. Te pide que lo hagas despacio, para que no duela tanto. Para que puedas seguir funcionando mientras te apagas. La repetición es el verdadero fuego. No arde, erosiona. No quema, desgasta. No te mata hoy, te va matando a plazos. Y lo más perverso es que te acostumbras. Te acostumbras al cansancio crónico. Te acostumbras a no sentir orgullo. Te acostumbras a vivir por debajo de tu capacidad y llamarlo realismo. El infierno no te quita todo, te quita lo esencial y te deja lo suficiente para que no protestes. Aquí se revela la verdad que nadie quiere escuchar. No saliste antes porque no te dolía lo suficiente. Porque todavía había placer. Porque todavía había anestesia. Porque todavía podías justificarte. El infierno empieza a romperse solo cuando la repetición se vuelve intolerable, cuando ya no puedes fingir que mañana arreglará lo que hoy evitas. Cuando la rutina de traicionarte empieza a darte asco. Ese asco no es debilidad, es lucidez tardía. El dominio total del ser comienza cuando interrumpes la repetición. No cuando entiendes, no cuando te motivas, no cuando te perdonas. Cuando cortas. Cortar duele porque rompe el ciclo que te mantenía anestesiado. Cortar es ir contra la inercia que tú mismo construiste. Cortar es aceptar que nadie va a venir a rescatarte de un hábito que tú sigues alimentando. Este capítulo no te ofrece salida. Te quita el autoengaño. Te muestra que el infierno no necesita demonios porque tú ya haces el trabajo. Que no necesitas castigo porque la repetición ya te está cobrando. Y que mientras sigas llamando accidente a lo que es elección, seguirás viviendo el mismo día con distinto calendario. El infierno no arde. Se repite. Y mientras se repita,
te va a tener. El dominio total del ser exige una ruptura violenta con esa repetición. No una intención. No un deseo. Una ruptura. Porque todo lo que no se rompe a tiempo, termina rompiéndote a ti. La muerte sin epílogo. No todos los finales hacen ruido. La mayoría pasan sin testigos. No hay discurso, no hay cierre poético, no hay última frase que ordene el caos. La muerte real no es una escena, es una ausencia que se instala y sigue. Aquí se cae la fantasía más cómoda de todas, la del rescate tardío. Nadie llega al final con música. Nadie cruza la línea con aplausos. El final verdadero es funcional, administrativo, limpio. Un cuerpo que ya no responde. Una mente que se apagó antes. Un olvido justo. El sistema te mintió con historias donde siempre hay una segunda oportunidad espectacular. Donde alguien llega a tiempo. Donde el cambio ocurre en el último minuto. Eso es ficción. En la vida real, el deterioro no avisa cuando ya es irreversible. Se acumula. Se normaliza. Se vuelve costumbre. Y cuando finalmente cobra, no pide permiso. No da explicaciones. Cierra. La muerte sin epílogo es la consecuencia de haber postergado demasiado. No mata el error aislado, mata la repetición. Mata el después veo, el mañana empiezo, el todavía aguanto. Mata la tolerancia prolongada al desgaste. Mata la idea de que siempre hay margen. El margen no es infinito. Solo parece grande cuando aún no lo gastaste. Aquí no hay tragedia heroica. Hay desgaste administrativo. Un cuerpo que cumplió su función hasta que dejó de hacerlo. Una mente que soportó más de lo que debía y se quebró sin ruido. El mundo no se detiene. El calendario sigue. La gente sigue con su rutina. El impacto dura lo justo. El duelo tiene horario. La vida continúa. Y eso es lo que más duele aceptar, que tu final no será un evento, será una nota al pie. Nadie está esperando en la meta. Esa es otra mentira cómoda. La idea de que alguien te necesita tanto que no podría seguir sin ti. No es crueldad, es realidad. Las personas sobreviven. Se adaptan. Siguen. Te recuerdan un tiempo. Luego menos. Luego casi nada. No porque no importaras, sino porque así funciona el mundo. La muerte no convierte tu vida en significativa. Solo la cierra. Este capítulo no busca asustarte. Busca arrancarte la ilusión. La ilusión de que siempre habrá un último intento. La ilusión de que el daño se puede revertir mágicamente. La ilusión de que el final traerá claridad. No la trae. El final solo confirma lo que repetiste. Si viviste posponiendo, morirás sin cierre. Si viviste anestesiado, morirás sin lucidez. Si viviste esperando, morirás sin haber decidido. La mente se resiste a esta imagen porque prefiere el drama a la verdad. Prefiere imaginar una caída espectacular que aceptar una desaparición silenciosa. Pero la mayoría no cae, se apaga. Y apagarse es peor, porque no deja enseñanza épica. No deja advertencia clara. Solo deja un hueco que el tiempo rellena rápido. El dominio total del ser se activa cuando entiendes que no habrá epílogo que arregle lo que hoy evitas. Que no hay escena final que redima una vida repetida en automático. Que el legado no aparece al morir, se construye al vivir con estructura. Y que si no hay estructura, lo que queda es ruido breve y luego silencio. Mirar este final de frente es violento porque te quita el romanticismo del colapso. Te obliga a aceptar que nadie va a salvarte en el último segundo porque no hay último segundo cinematográfico. Solo hay un último día normal. Un último gesto automático. Una última repetición. Y luego nada. Este capítulo no ofrece consuelo porque el consuelo diluye la urgencia. Ofrece claridad. Y la claridad duele porque no negocia. Te dice que si sigues igual, el final no será trágico, será irrelevante. Que no habrá épica, solo cierre. Que no habrá explicación, solo consecuencia.
La muerte sin epílogo no es un castigo. Es el resultado lógico de una vida sin dominio. Y entenderlo no es morboso, es estratégico. Porque solo quien acepta la posibilidad del silencio definitivo empieza a vivir con intención. No para ser recordado, sino para no desperdiciar el tiempo que todavía respira. Aquí termina la fantasía del rescate. Aquí empieza la responsabilidad del presente. Porque el final no te va a explicar nada. Lo único que hará será confirmar quién fuiste cuando aún podías elegir. El día que perdiste la excusa. No fue un abrazo. No hubo palabras suaves ni promesas de comprensión. Fue un señalamiento directo, un dedo clavado en el pecho, una mirada que no negocia. Ese día no te levantaron, te dejaron sin dónde esconderte. Ese día murió la víctima interna, no por compasión, sino por ejecución. La víctima no se va cuando la entienden, se va cuando la desenmascaran. Perder la excusa es perder el último refugio del ego. Es quedarte a la intemperie sin relatos que amortigüen la culpa. Es descubrir que el trauma ya no manda, que el pasado no tiene manos, que el entorno no decide por ti. Es ver cómo caen una a una las muletas que usabas para caminar sin avanzar. La mala racha, la infancia, el estrés, la presión, la soledad, todas eran coartadas bien escritas para justificar una conducta repetida. Cuando caen, no queda nada cómodo. Queda la verdad desnuda, y la verdad no abraza. Nadie te quitó el vicio. Nadie te salvó. Nadie te empujó. Te arrancaron la coartada. Te dejaron frente a la escena del crimen con tus huellas por todas partes. Cada elección marcada. Cada repetición registrada. Cada promesa rota con fecha y hora. El día que perdiste la excusa entendiste algo insoportable. No estabas atrapado, estabas eligiendo. Y elegir implica costo. Elegir implica autoría. Elegir te quita el derecho a quejarte. La mente se defiende cuando la excusa muere. Se vuelve agresiva, cínica, dramática. Intenta reconstruir la narrativa a toda costa. Te dice que es demasiado tarde, que no es justo, que otros tuvieron más ayuda. Te ofrece un último trato, seguir culpando a algo a cambio de no cambiar nada. Ese trato es la trampa final. Porque la excusa no busca protegerte, busca perpetuarse. Aquí se entiende la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza porque mira atrás y se flagela. La responsabilidad empuja porque mira adelante y actúa. La culpa te hace sentir mal sin cambiar nada. La responsabilidad te obliga a cambiar aunque te sientas peor. Por eso la responsabilidad duele más, no te permite descansar en la emoción. Te exige estructura. El día que perdiste la excusa dejó de importar cómo te sientes. Dejó de importar si tienes ganas. Dejó de importar si entiendes todo. Importa lo que haces cuando nadie te vigila. Importa lo que repites cuando el impulso aprieta. Importa si obedeces a la realidad o a la narrativa que te conviene. La excusa siempre habla en primera persona plural, la responsabilidad habla en imperativo. Este capítulo no ofrece alivio porque el alivio es anestesia. Ofrece un marco implacable. Si fuiste responsable de llegar aquí, eres responsable de salir. No por mérito, por obligación. La responsabilidad no te promete que será posible, te ordena intentarlo. No te asegura éxito, te exige coherencia. No te promete perdón, te impone consecuencia. Aquí se quema la última fantasía, la de que cambiar te hará sentir bien de inmediato. Cambiar te hará sentir expuesto, torpe, incómodo. Te quitará el personaje que sabías interpretar. Te dejará sin discurso cuando falles. Y fallarás. Pero ya no podrás fallar con estilo. Ya no podrás convertir el error en identidad. Ya no podrás refugiarte en el así soy. Porque así eras cuando te escondías. La ejecución de la víctima interna no es un acto de crueldad, es un acto de higiene. La víctima se alimenta de atención, de explicación, de indulgencia. Vive de estirar el pasado para no enfrentar el presente. Cuando la cortas, el silencio aparece. Y en ese silencio nace algo duro, poco carismático, pero eficaz, la disciplina. La disciplina no pregunta por tu historia, pregunta por tu conducta.
Perder la excusa te deja solo frente a una regla simple y brutal. Todo lo que no haces hoy, lo pagarás mañana con intereses. Todo lo que justificas, lo repites. Todo lo que repites, te define. Y todo lo que te define, te gobierna. El dominio total del ser empieza cuando aceptas gobernarte sin discursos. Este capítulo no te ofrece una salida elegante. Te ofrece una puerta estrecha y fría, actuar sin consuelo. Corregir sin aplausos. Persistir sin fe. Porque la responsabilidad no consuela, condena a actuar. Y actuar, cuando ya no hay excusa, es el primer acto real de poder que has tenido en mucho tiempo. Aquí termina el teatro. Aquí empieza la ejecución del cambio. Salir sin Dios, sin luz, sin perdón. Aquí mueren las esperas. Aquí se ejecuta la ilusión de que algo externo vendrá a ordenar el caos. No hay señales. No hay confirmaciones. No hay voz superior que te diga que ya es momento. El que espera autorización ya eligió seguir hundido. Este capítulo no invita, ordena. Porque el cambio real no pide permiso, no se anuncia, no se siente bien. Se impone. Salir sin Dios es cortar la delegación. Es dejar de mirar al cielo como si la responsabilidad tuviera alas. Es aceptar que la fe, cuando se convierte en excusa, es una droga elegante. Esperar es cómodo. Esperar te permite seguir igual mientras finges que estás en proceso. Aquí se rompe ese ciclo. Nadie va a bendecir tu decisión. Nadie va a confirmar que es la correcta. Si necesitas fe para actuar, no estás listo para dominarte. Salir sin luz es avanzar a ciegas. Es moverte sin la recompensa emocional que te prometieron los discursos motivacionales. No hay claridad repentina. No hay alivio. No hay epifanías. Hay días grises, pasos torpes y una incomodidad constante que no se va. La luz consuela, la oscuridad exige. Y el dominio total del ser se forja en la exigencia, no en el consuelo. El que necesita sentirse bien para hacer lo correcto ya perdió el control. Salir sin perdón es cargar memoria. Es negarte la absolución temprana que te deja repetir. El perdón prematuro es traición porque cancela la urgencia. Te limpia antes de corregir. Te da paz antes de estructura. Aquí no se perdona para sanar, se corrige para no volver. El perdón, si llega, llega después del cambio sostenido. Antes es anestesia moral. Este capítulo establece la doctrina central, cambio sin anestesia. Levantarte cuando no hay ganas. Entrenar cuando el cuerpo pide tregua. Decidir cuando la mente fabrica argumentos para postergar. Avanzar sin sentirte bien, sin sentirte listo, sin sentirte capaz. Porque los sentimientos no gobiernan. La repetición gobierna. Y la repetición obedece a reglas, no a estados de ánimo. La disciplina aquí no es inspiración, es obediencia. Obediencia a la realidad. A los hechos. A las consecuencias. La disciplina no te pregunta cómo amaneciste, te exige presentarte. No te pregunta por tu historia, te mide por tu conducta. No te ofrece aplausos, te da continuidad. Y la continuidad, aunque áspera, es lo único que rompe patrones antiguos. Este camino no te va a hacer simpático. Te va a hacer incómodo. Incomprendido. A veces solo. Porque dejar de esperar te separa de quienes viven esperando. Dejar de buscar luz te distancia de quienes necesitan consuelo para no cambiar. Dejar de pedir perdón te enfrenta a quienes prefieren la reconciliación superficial al orden interno. El precio del dominio es la soledad funcional, caminar sin coro. Aquí se aprende a desconfiar del alivio. Cada vez que algo te tranquiliza sin corregir, te debilita. Cada vez que algo te promete paz inmediata, te roba fuerza futura. El alivio rápido es el enemigo más sofisticado. Te quita la tensión que te empuja a cambiar. Te relaja dentro del problema. La doctrina exige tensión sostenida, la suficiente para no volver atrás. Salir sin Dios, sin luz y sin perdón es aceptar que el camino no valida. No confirma. No recompensa a corto plazo. Es aceptar que vas a avanzar con dudas, con miedo, con cansancio,
y aún así avanzar. Es aceptar que el progreso verdadero no se siente como progreso, se siente como carga asumida. Y asumir carga es la señal de que el control vuelve a tus manos. Aquí no se promete felicidad. Se promete coherencia. Hacer lo que dices incluso cuando nadie mira. Mantener la estructura cuando el deseo pide ruptura. Repetir lo correcto hasta que deje de doler. Y cuando deje de doler, seguir. Porque el dolor que se va puede dejar espacio a la soberbia. Y la soberbia es otra forma de caída. Este capítulo no termina con esperanza. Termina con una regla fría: si necesitas fe, luz o perdón para actuar, no estás actuando, estás esperando. Y esperar es seguir en el infierno con mejor vocabulario. El dominio total del ser empieza cuando te mueves sin garantías, sin consuelo y sin absolución. Porque solo el que avanza sin anestesia aprende a sostenerse de verdad. Aquí no hay milagros. Hay método. Y el método, repetido, te saca. Sin Dios. Sin luz. Sin perdón. Disciplina contra el autoengaño. El dominio total del ser no nace de una revelación ni de un consuelo. Nace de una amputación. De cortar la mentira que te habla con tu propia voz. Este capítulo no pretende inspirar, pretende erradicar. Aquí no se medita, se ejecuta. Aquí no se busca paz, se impone orden. Porque el autoengaño no es un defecto menor, es el parásito que te mantiene respirando sin vivir, moviéndote sin avanzar, justificando cada fracaso con un lenguaje elegante que solo encubre cobardía. La disciplina no es espiritual. Es operativa. No se siente bien. No eleva. No abraza. La disciplina es una herramienta fría que convierte al cuerpo en instrumento y a la mente en arma. Todo lo demás es literatura. El cuerpo, abandonado a la comodidad, se vuelve traidor. La mente, entregada a la indulgencia, se convierte en tribunal corrupto que siempre te absuelve. Por eso este capítulo no negocia. Declara ley marcial interna. Prohíbe el diálogo con la excusa. Clausura la asamblea de las emociones. Lo que importa no es cómo te sientes, sino lo que haces cuando no tienes ganas. El autoengaño opera como ritual. Siempre es el mismo. Te levantas cansado antes de haber hecho algo. Te explicas el cansancio con historias heredadas, pasado, entorno, mala racha, falta de motivación. Te prometes empezar mañana. Te convences de que aún hay tiempo. Ese ritual te mantiene vivo pero inmóvil. Aquí se destruye. No se reforma. No se suaviza. Se extermina. Porque cada ritual que te hunde tiene una forma concreta: horarios rotos, hábitos débiles, estímulos que te anestesian, recompensas baratas que compras con tu futuro. La disciplina entra como una plaga inversa, arrasa con todo lo cómodo para que algo funcional pueda existir. Hacer lo correcto no es un acto moral. Es una operación. Se hace aunque duela, aunque el cuerpo proteste, aunque la mente fabrique argumentos sofisticados para detenerte. El dolor no es señal de error, muchas veces es señal de corrección. El autoengaño te enseñó a huir del malestar como si fuera muerte. La disciplina te enseña a atravesarlo como si fuera clima. No se discute con el clima. Te vistes para él y avanzas. Así funciona la ley del hábito brutal: repetición sin épica, constancia sin aplauso, ejecución sin recompensa inmediata. Aquí se corta la indulgencia. No porque sea pecado, sino porque es ineficiente. Cada concesión que te haces debilita la cadena de mando interna. Cada excepción te convierte en rehén de tu propio estado de ánimo. La disciplina no pregunta cómo estás. Te asigna una tarea y exige cumplimiento. No promete felicidad. Promete control. Y el control, aunque seco y áspero, es la única base real desde la cual algo distinto puede construirse. La mente, convertida en arma, aprende a detectar la mentira en tiempo real. Aprende a reconocer el pensamiento que llega maquillado de razón pero huele a fuga. Aprende a decir no sin explicaciones. El cuerpo, convertido en herramienta, deja de ser un templo y se vuelve un mecanismo. Se usa. Se exige. Se entrena.
No para admirarlo, sino para obedecerlo. El autoengaño ama el espejo. La disciplina ama el resultado. Nadie mira cuando se forja esto. No hay testigos. No hay validación. Esa es la prueba. Hacer lo correcto cuando nadie observa es el único acto que separa al que juega de verdad del que solo narra su intención. La ausencia de recompensa inmediata es parte del método. El cerebro adicto al estímulo se desespera. Quiere dopamina, quiere señal, quiere alivio. No se le da. Se le educa a través del vacío. Se le enseña que la acción precede al sentido, que el orden precede a la motivación, que el carácter se construye antes de que la emoción aparezca. Este capítulo no promete redención. Promete fricción. Promete días en los que no sentirás nada excepto resistencia. Promete noches donde la tentación te hablará con tu voz más amable. Ahí se prueba la doctrina. No con discursos, sino con actos mínimos repetidos hasta que el autoengaño muere por inanición. Cuando ya no puede negociar. Cuando ya no encuentra grietas. Cuando entiende que no gobierna. El dominio total del ser se establece cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo y se vuelve sistema. Cuando no dependes del ánimo, del clima, de la historia que te cuentas. Cuando haces lo que debe hacerse porque es la orden vigente. Sin drama. Sin épica. Sin testigos. Ahí termina el reino del autoengaño. No con un grito, sino con una rutina que no se rompe. Y ese silencio operativo, áspero y constante, es la forma más honesta de poder que existe. O dominas, o te devora. Aquí no hay metáforas suaves ni finales abiertos. Aquí no se invita a reflexionar, se sentencia. Porque la vida no negocia, no espera, no compadece. La vida empuja. Y si no empujas de vuelta, te arrastra. El ser humano no habita un punto neutro. No existe la pausa moral, no existe el descanso del carácter, no existe el mientras tanto. Cada día estás ganando territorio interno o estás siendo ocupado. No por demonios externos, no por enemigos visibles, sino por tu propio impulso sin gobierno, por tu pasado no resuelto, por tu debilidad administrada como identidad. El dominio no es un estado espiritual. Es una ocupación constante. Cuando sueltas el control, alguien o algo lo toma. El hambre, el miedo, la costumbre, el placer, la nostalgia, la autocompasión. No entran gritando. Entran susurrando. Se instalan con frases razonables. Te hablan de equilibrio, de descanso merecido, de no ser tan duro contigo. Y mientras te convencen, te vacían. Te vuelven predecible. Te convierten en rutina. Te hacen vivible para la mediocridad. Este capítulo no pretende motivarte. Pretende quitarte el último refugio. Porque el mayor engaño del ser humano es creer que puede vivir sin dominarse y aún así salvarse al final. No. Vivir sin dominio es morir de forma lenta, ordenada y socialmente aceptable. Es levantarte cada día un poco menos presente. Es pensar cada vez menos por ti mismo. Es reaccionar en lugar de decidir. Es justificarte con argumentos pulidos mientras tu vida se achica en silencio. Aquí se derrumba la fantasía del equilibrio. El equilibrio no existe en la carne. La carne quiere más o quiere huir. La mente quiere comodidad o anestesia. Si no impones una ley interna, serás gobernado por impulsos que no respetan tu futuro. El dominio no te hace feliz. Te hace funcional. Y eso es mucho más raro y mucho más valioso. La felicidad es una consecuencia ocasional. El dominio es una obligación diaria. No hay victoria permanente. Hay vigilancia. El día que crees que ya ganaste, perdiste. El día que te relajas, retrocedes. El día que te explicas demasiado, te traicionas. El dominio exige presencia. Exige incomodidad sostenida. Exige decisiones que no se sienten bien pero se sienten correctas. Exige callar cuando quieres justificarte y actuar cuando quieres desaparecer. Aquí se entiende la verdad final, nadie te va a destruir de golpe. Te vas a dejar consumir por pequeñas concesiones bien argumentadas. No vas a caer por un gran error,
sino por 100 renuncias discretas. Por permitirte hoy lo que ayer juraste no permitir. Por negociar con lo que ya sabes que te mata lento. Por llamar descanso a la rendición y comprensión a la cobardía. Este cierre no ofrece redención. Ofrece elección. Y no es una elección cómoda ni heroica. Es brutalmente simple. O te conviertes en una autoridad interna que no se cuestiona a cada paso, o serás gobernado por cualquier cosa que grite más fuerte dentro de ti. O tomas control absoluto de tu cuerpo, tu mente y tus actos, o te pudres con excusas bien redactadas, con discursos elegantes que no cambian nada, con una vida que se apaga sin escándalo. El dominio total del ser no promete paz. Promete no mentirte. Promete que cuando mires tu vida, no tendrás que inventar historias para soportarla. Promete que el dolor tendrá sentido porque será consecuencia de elección, no de abandono. Aquí no se cierra un camino. Aquí se quema el último puente hacia la autocomplacencia. Porque después de esto ya no podrás decir que no sabías. Ya no podrás decir que no era claro. O dominas, o te devora. Y nadie vendrá a discutir el resultado. Salí del infierno sin Dios, sin luz y sin perdón. No salí del infierno porque alguien me tendiera la mano. Salí porque entendí que nadie iba a hacerlo. Salí cuando se agotaron las coartadas y el cuerpo dejó de mentir. Salí cuando la esperanza se reveló como lo que era, un sedante elegante para postergar la acción. Aquí no hay fe ni absolución. Hay inventario. Hay sentencia. Hay una verdad que no consuela y, por eso mismo, funciona. El infierno no es un lugar al que se cae, es un sistema que se aprende. Es la repetición del daño con nuevas excusas. Es la costumbre de fallarte y llamarlo contexto. Es el hábito de negociar contigo mismo hasta que ya no queda nada que defender. El infierno no grita. Administra. Te da pequeñas licencias, te ofrece descansos que no reparan, te promete mañanas que nunca llegan. Te vuelve eficiente para sobrevivir y torpe para vivir. Y cuando te das cuenta, ya no queda nadie a quien pedirle permiso para hundirte un poco más. El dominio total del ser nace cuando se muere la fantasía del rescate. Cuando aceptas que la compasión mal entendida fue la cuerda con la que te amarraste. Que el perdón prematuro fue traición. Que la luz que esperabas era una excusa luminosa para no moverte en la oscuridad. Aquí se aprende a caminar sin aplausos, sin señales, sin garantías. Se aprende a obedecer una ley interna que no negocia con el cansancio ni con la nostalgia. No es espiritual. Es operativo. El cuerpo deja de ser refugio del exceso y se convierte en herramienta. La mente deja de ser un teatro de historias y se vuelve un arma precisa. Se corta la indulgencia como se corta una infección. Se extermina la negociación interna porque siempre gana el argumento más cómodo. Se destruyen los rituales que te hunden aunque vengan envueltos en palabras bonitas. No se trata de sentirte bien. Se trata de no mentirte. La disciplina no llega como inspiración, llega como fricción. Duele porque te devuelve al presente. Te obliga a ver lo que eres cuando no hay testigos. Te enfrenta a la verdad más insoportable, que fuiste responsable incluso cuando estabas roto. Que cada concesión fue una firma. Que cada silencio fue una decisión. La responsabilidad no abraza. Condena a actuar. Y esa condena es la única forma honesta de libertad. Aquí se cae el mito del equilibrio. El equilibrio es un lujo que la carne no conoce. O gobiernas el impulso o el impulso gobierna. O impones orden o el caos administra. No existe el punto muerto del carácter. Cada día estás expandiendo tu dominio o estás cediendo terreno. El descanso sin ley se convierte en rendición. La comprensión sin límite se vuelve cobardía. El lenguaje elegante no salva una vida mal ejecutada. Salir sin Dios, sin luz y sin perdón no es nihilismo, es claridad. Es aceptar que la paz no es una promesa, es una consecuencia ocasional. Que la felicidad no es un derecho, es un efecto colateral raro. Que la dignidad no se siente, se construye. Paso a paso. Día a día. En silencio. Cuando nadie mira. Cuando no hay recompensa inmediata.
cuando el cuerpo protesta y la mente inventa razones para parar. El dominio total del ser no te promete victoria permanente. Te impone vigilancia. El día que te relajas, retrocedes. El día que te explicas demasiado, te traicionas. El día que te comparas, te diluyes. Aquí se aprende a callar el discurso interno y a ejecutar. A preferir el dolor elegido al sufrimiento heredado. A pagar el precio ahora para no seguir financiando una muerte lenta. No hay final épico. Hay una elección diaria que no se anuncia. O te conviertes en autoridad interna o serás gobernado por cualquier impulso que grite más fuerte. O tomas control absoluto de tus actos o te pudres con excusas bien redactadas. Esta doctrina no te pide que creas. Te exige que hagas. Y si duele, es porque por fin estás despierto. Aquí no hay consuelo. Hay una salida. Y no tiene alas. Tiene dientes. No hubo revelación. Hubo quiebre. El momento exacto en que entendí que nadie vendría a salvarme y que esa verdad no era cruel, era precisa. La crueldad había sido esperar. Esperar señales, esperar ánimo, esperar perdón. El infierno prospera en la espera. Te sienta, te acomoda, te promete un después. Y mientras tanto te vacía. Salir no fue elevarme, fue dejar de caer con estilo. El dominio total del ser comienza cuando muere la narrativa que te protegía del espejo. Cuando aceptas que la mayor violencia que sufriste fue la que te hiciste con argumentos suaves. No fueron los golpes de afuera. Fue el permiso de adentro. El permiso de postergar, de relativizar, de explicar lo que no se ejecuta. La mente es una abogada brillante del desastre propio. Si no la sometes, te defiende hasta la ruina. Aquí no se predica esperanza. Se entrena presencia. La esperanza es un lujo para quien ya se mueve. Para el resto, es anestesia. El cuerpo no necesita promesas, necesita órdenes. La mente no necesita consuelo, necesita límites. La vida no necesita comprensión, necesita actos repetidos cuando nadie mira. El dominio no te vuelve bueno. Te vuelve responsable. Y la responsabilidad no eleva, pesa. Ese peso es el precio de no mentirte. Salí sin Dios porque la fe se me volvió excusa. Salí sin luz porque la luz me hacía esperar. Salí sin perdón porque el perdón temprano me devolvía a la cama tibia del autoengaño. Aquí se camina a oscuras con disciplina, no con ilusión. Aquí se avanza con el pulso firme aunque el deseo pida tregua. Aquí se aprende que la dignidad no se siente, se sostiene. El infierno no te quema. Te administra. Te enseña a vivir con poco carácter y mucha explicación. Te vuelve funcional para el mínimo. Te da un lenguaje elegante para justificar la cobardía. Y cuando quieres reaccionar, ya eres hábito. Por eso el dominio es una guerra contra lo cotidiano. No contra el gran vicio, sino contra la concesión pequeña. Contra el hoy no pasa nada. Contra el mañana empiezo. Ahí se decide todo. No hay equilibrio. Hay gobierno. O gobiernas el impulso o el impulso gobierna. O impones orden o el caos te organiza. El descanso sin ley se vuelve rendición. La empatía sin filo se vuelve traición. El discurso sin ejecución se vuelve farsa. El dominio total del ser no te promete calma, te promete coherencia. Y la coherencia duele porque te obliga a pagar ahora lo que antes financiabas con excusas. Vivir sin dominio es una muerte lenta, educada y aplaudida. Te mueres cumpliendo, te mueres explicando, te mueres siendo comprensible. Dominarte es quedarte solo con tus decisiones cuando el ruido se apaga. Es elegir el dolor que construye y rechazar el placer que te vacía. Es callar el teatro interno y ejecutar el acto correcto aunque no te devuelva nada hoy. No hay cierre amable. Hay vigilancia perpetua. El día que te relajas, retrocedes. El día que te justificas, cedes. El día que te comparas, te diluyes. Esta doctrina no te pide que creas. Te exige que hagas. Y si el cuerpo protesta y la mente grita, es señal de que el mando volvió a manos correctas. Aquí no se reza.
Se actúa. Aquí no se espera. Se gobierna. O dominas, o te devora. Y el resultado no se discute. Se vive. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.